arrancamos con este capítulo que son barnices y esmaltes desde el punto de vista de materiales aislantes. Entonces, en este subcapítulo vamos a tener algunas definiciones, los procesos de solidificación, distintos tipos de clasificaciones en los barnices, las materias primas que usamos, resinas, aceites y algunos procesos de impregnación y tratamiento de ciertas piezas, bobinado de máquinas, de motores, generadores, para ver cómo hacerlo correctamente y cuáles son los problemas que podrían aparecer en ese tipo de trabajo. O sea, partimos de los barnices, cómo se hacen y después cómo se usan. Decimos, bueno, nombres conocidos, qué son barnices o qué son esmaltes aislantes, y van a ser fluidos viscosos, ahora a temperatura ambiente, y desde el punto de vista químico son una solución de resina en cierto aceite. Fíjense que acá ahora aparece la palabra secante, después definimos qué es, una solución de una resina en un aceite o en un diluyente líquido, que en la mayoría de los casos va a ser volátil también. Y la característica principal es que cuando se apliquen van a formar una película con ciertas características. Va a ser adhesiva, debería ser uniforme y debería ser delgada. Y que luego solidifica y tiene ciertas características. Tiene dureza y flexibilidad, puede ser brillante o puede ser mate también. Y son resistentes a ciertas características del ambiente. Fíjense que decíamos parámetros que antes veíamos: humedad, al agua, al aire, a la luz y al oxígeno 3. Y por supuesto deberían ser malos conductores de la electricidad. Esas serían las características principales que tienen, ¿no? Una solución que se va a aplicar de cierta forma, va a formar una película, va a solidificar y me va a proteger a mi componente. ¿Y los esmaltes qué van a hacer? Bueno, van a ser similares a los barnices, pero con el agregado de ciertos pigmentos, que en general son inorgánicos, para poder darle otras características. Fíjense que no solo color, sino dureza y resistencia, la terminación que tiene el esmalte para la pieza que yo voy a esmaltar. Le va a mejorar las propiedades mecánicas. Lo mismo vamos a repetir cuando veamos porcelanas, cuando la hacemos esmaltada. La porcelana común terminada con un esmalte va a tener mejores propiedades desde el punto de vista mecánico. Entonces, fíjense, decimos que son materiales de recubrimiento superficial. Y en algunos casos teníamos barnices que se obtenían de resinas naturales, ¿no? Con aceite también naturales, y curaban con una oxidación superficial. No lo voy a usar para una aislación importante de una máquina. Con el tiempo, como veíamos en todos los capítulos, van apareciendo resinas de desarrollo sintético, basado en resinas poliméricas, que nos permitieron trabajar con otras clases térmicas. Entonces, esas resinas sintéticas van a dar lugar a la formación de barnices que vamos a poder usar en distintas clases térmicas, como veíamos en el capítulo de propiedades térmicas. Esa resina, mezclada con los aceites que son de tipo secantes y fluidizadas con algún tipo de diluyente, van a tener después un proceso de curado en cierto tiempo en función de cada fabricante. Cuando decimos que es el proceso de solidificación, tanto de barnices como aislante, es cuando pasan de su estado líquido viscoso a un estado sólido. ¿Y cómo transformo ese estado líquido viscoso al estado sólido? Yo no lo puedo dejar en esa condición de viscoso a mi barniz. Y se produce porque puede ocurrir la volatilización de los solventes, dependiendo del tipo de barniz. Siempre vamos a tener ese proceso. Puede ocurrir oxidación de los aceites, en los típicos que curaban en frío, o puede haber reacciones químicas de polimerización, ¿sí? El curado con calor, por ejemplo, el horneado. Hay una temperatura que va a permitir que se produzca la polimerización. Pueden ser resinas de 2 componentes y con ese aumento de la temperatura logro que curen. Acuérdense que yo tengo que evitar que la humedad o el medio ambiente penetre en mi equipo. Lo tengo que aislar y por eso aparece esa posibilidad de usar barnices que pueden curar con el calor. Esos barnices van a tener después métodos de secado. Lo más básico de todo, que sería y dejar que un barniz seque en frío, seque al aire.
Un ejemplo típico, si yo pinto algo, una puerta de madera y dejo que seque, que cure, ¿no? Ese método no me sirve para máquinas. Siempre que yo pueda producir un leve calentamiento, voy a mejorar ese proceso de secado. Y después tengo un secado que decimos con temperatura, en estufa, en un horno. Ahí voy a trabajar con temperaturas mayores. Y además de trabajar con temperaturas mayores, tengo tiempos definidos en función del fabricante del barniz y de la resina básica que utilice. En este caso vamos a hablar de barnices ya no naturales, sino base de resinas sintéticas. Y fíjense que vamos a poder abarcar, ¿se acuerdan? Clase térmica, desde A, de 90 grados, hasta clases del orden de los 180, y en algunos casos, cuando aparece como base la silicona, vamos a poder superar la clase C. Acuérdense que siempre estamos hablando de clase térmica. Entonces va a haber barnices a base de resina de poliéster, clase 155, clase H o clase C para pasar los 200 grados, pero siempre van a tener un curado en un horno. ¿Cómo podemos también subdividir a los barnices en función de su aplicación? Tenemos barnices de impregnación. Acuérdense que habíamos dicho en varias clases anteriores que a los materiales que son porosos o fibrosos, materiales celulósicos, por ejemplo, papeles, cartones, cintas, telas, los voy a impregnar para mejorar sus propiedades eléctricas y que me permitan trabajar con mi bobinado sin que se produzca la posibilidad de descargas parciales o ionización del aire alrededor de los conductores. Entonces me van a servir esos barnices de impregnación. Fíjense que este fabricante tiene entre los barnices de impregnación distintos tipos de barnices con la base química, por ejemplo, de resinas alquídicas. Fíjense que acá aparece la palabra que usamos habitualmente en pintura como un adelgazante, thinner, también da un valor. Nos da los valores de viscosidad, lo habíamos visto como una de las propiedades físicas que tenían los materiales, y después también nos da un ciclo de curado. Y fíjense cómo lo determina: temperatura sobre horas, tal temperatura y tal cantidad de horas. El primero que veíamos, sin fijarnos en el tipo de marca, 130 grados, 8 horas. Y después, ¿qué nos dice el fabricante? Suitable for thermal class, o sea, adecuado para clase térmica, fíjense, 130 grados, o entre paréntesis la denominación antigua B larga. Y el otro barniz que teníamos ahí, también con las mismas bases, pero tiene una diferencia en el ciclo de curado, tiene menos tiempo, ¿sí? La elección entre uno u otro podría ser una cuestión de productividad, ¿no? Que el segundo caso me requiere la mitad de tiempo para que se produzca el curado. Un ejemplo, otro barniz de impregnación también para bobinados de máquina. Fíjense que como una característica, este fabricante que dice: excelente resistencia a la fuerza centrífuga. O sea, ellos lo promocionan como un barniz para máquinas rotantes, ¿sí? Fíjense que impregnación para motores de alta velocidad, distintos tipos de industria, ¿no? Y además, en azul, como decíamos anteriormente en la otra página, versión de curado más rápido, ¿sí? Las letras en celeste se referían al barniz que curaba en 4 horas. Después también tenemos barnices de terminación o de recubrimiento. Ahí aparecen ya con aplicaciones en cierto sector del bobinado, cabezas de bobina, conexiones, en ciertas piezas aislantes. Y de nuevo, fíjense que en la característica, a diferencia de la anterior, anti-tracking finishes varnishes, barnices de terminación anti-tracking. Este fenómeno del tracking, que lo vamos a ver después cuando veamos también aisladores de soporte y la parte de porcelanas, es un fenómeno donde las descargas parciales empiezan a deteriorar el material y generan un camino superficial que puede llevar al cortocircuito, la perforación del dieléctrico. Entonces, otra vez, una base química de resina fenólica, un adelgazante característico,
menor viscosidad que el anterior y el ciclo de curado. Fíjense que ahora dan de nuevo, cuando dice RT, acuérdense, lo habíamos visto en algunos gráficos, room temperature, o sea, temperatura ambiente durante 12 horas. Y me permite trabajar en clase 130 grados. Y el de abajo, el otro modelo, fíjense que ahora tengo una resina epoxi con otro adelgazante, con otro thinner, con distinta viscosidad, también ciclo de curado a temperatura ambiente, 24 horas. Acá ya tengo un día y me permite llegar a clase 155 grados. Denominación antigua clase F. Y de nuevo, entonces, este es un barniz de terminación característico de secado al aire con el fenómeno de anti-tracking y disponible también en transparente o en dorado y que nos permite llegar a clase 155. Fíjense dónde aparecen cobertura de circuitos impresos, por ejemplo, ¿no? O impregnación de pequeñas bobinas y estatores, pero siempre con esa terminación anti-tracking para evitar que por mala resistividad superficial aparezcan caminos que nos conduzcan después al cortocircuito. O sea, dos características típicas. Y en otros casos también existen barnices aglutinantes. ¿Qué quiere decir eso? Que esos barnices se van a utilizar para fabricar aislantes compuestos. Es como si fuera una variante de los barnices de impregnación. Y de nuevo, versiones en este caso. Fíjense la denominación en inglés, binder varnishes, binder como unión, ¿no? Barniz aglutinante. Otra vez la base química, sí puede ser una resina alquídica o una resina de poliuretano, con su thinner también, con sus valores de viscosidad, una menos viscosa que la otra. Y fíjense ahora el ciclo de curado. La primera 120 grados, 15 minutos, pero nos deja en clase 120. Y la segunda nos permite llegar a clase F con un ciclo de curado, 155 grados media hora, la cobertura 1 y 155 una hora la cubierta 2. Y en el otro caso, en tercer renglón, resina epoxi, que nos permite llegar a 155 grados, pero fíjense las temperaturas que trabaja y el tiempo de curado, menos de 3 minutos. ¿Está? Estamos llegando a 155 grados. Y el cuarto renglón, ya la resina es diferente, es una resina en base de poliéster imida. Todavía nos permite subir la temperatura. Otra vez, el curado llega a ser entre 300 y 400 grados, menos de 3 minutos, y termino con un aislamiento clase H, 180 grados. ¿Está? Entonces, estos son unos barnices aglutinantes, ¿sí?, de muy buena flexibilidad, y fíjense que están utilizados como barniz aglutinante para cintas que tienen estos materiales, film de poliéster, vidrio y mica, ¿sí? Por eso podemos llegar a temperaturas de 180 grados, como decíamos recién. O sea, todos barnices aglutinantes para poder hacer distintos aislantes compuestos. Fibra de vidrio, mica y film, ¿sí? Fíjense que acá también en el último tenemos cintas de mica, film de poliéster y vidrio en el medio. O sea, aislantes compuestos para utilizar en máquinas donde yo puedo trabajar a temperaturas elevadas. Después los barnices y esmalte los puedo clasificar en función del contenido. Barnices al aceite, barnices al solvente. Distintas características. Y ahora analizamos las materias primas que yo necesito para armar ese barniz. Voy a tener resinas, acuérdense, sintéticas, aceites secantes y después solventes o diluyentes. Los tres componentes básicos, resinas, aceites y solventes. Con eso puedo armar un barniz o puedo armar un esmalte sintético. ¿Y las resinas qué son? Bueno, van a ser sustancias de estructura amorfa, que después vamos a volver a verlos en los materiales poliméricos, ¿sí?, como materiales termoestables. Sólidas o semisólidas, sólidas o semisólidas sin un punto de fusión definido. Acuérdense que habíamos dicho, ciertos materiales amorfos, como va a ser el caso del vidrio, lo que tienen es un punto de ablandamiento o un punto donde pueden empezar a escurrir. Comienzan a fluir a medida que va subiendo la temperatura. No tengo un punto de fusión definido.
Esa es la resina como definición general. Y después yo voy a tener resinas naturales, las que podemos encontrar en la naturaleza con muy poco uso actualmente, vegetales, animales o minerales. Son productos que encontramos en distintos lugares de la naturaleza. Pueden ser disueltos mediante ciertos líquidos, ¿sí? Mediante ciertos disolventes. Fíjense los nombres que tienen, algunos conocidos, como la goma laca, la vieja resina que se saca de la chinche del shellac, o el ámbar, o copal o colofonia. Y después tenemos las resinas sintéticas, que son las que nombrábamos recién, de poliéster, de silicona, de epoxi, con esa base que son materiales poliméricos que se van a usar aquí. Entonces decíamos, bueno, esas resinas naturales, si bien tienen muy poco uso actualmente, las nombramos a modo de conocimiento general. Lo que llamamos goma laca, ¿qué eran? Eran secreciones de unos insectos, cierto tipo de chinche, shellac se llama en inglés, que se obtienen sobre troncos y ramas tropicales, esos insectos, y esa resina que se extraía se comercializaba de distinta manera. ¿Sí? Gránulos o escamas, tenía cierto color tirando al dorado y era soluble en alcohol. Y por supuesto se aplicaba en ese momento la goma laca como aislamiento eléctrico o como algún tipo de barniz para carpintería. Fíjense que tienen valores de resistividad volumétrica buenos, constante dieléctrica intermedia, buena rigidez dieléctrica, pero después no se comportan bien frente a la humedad y al ataque del medio ambiente. Entonces se usaban en impregnación de papeles, cintas, fabricación de algún aislante compuesto y en terminación de máquinas de baja tensión, donde no aparece una solicitación dieléctrica importante. Entre las resinas naturales de origen vegetal se obtenían de la exudación de la savia de ciertos árboles y plantas, ¿sí? Cortando, haciendo cortes en la corteza, solubles en alcohol también para poder trabajarla, ¿sí? En algunos casos un nombre popular lo llamaban bálsamos, y también tienen cierto punto de ablandamiento y nombres como rocín, caurio, copal los más conocidos. Ya fueron sustituidas por resinas sintéticas. Fíjense algunas características del ámbar también, buena resistividad, buena constante dieléctrica, pero tienen pérdidas relativamente elevadas y no tienen un buen trabajo frente al ataque de la humedad, del oxígeno y del ambiente. Y en las resinas de origen mineral, aquí hay ciertos materiales que todavía se siguen usando. Fíjense que son derivados de lo que es el proceso de los hidrocarburos. Es lo último que nos viene quedando en el proceso de destilación. Asfaltos, breas, betunes y alquitranes. ¿Sí? Hay partes de esto que después pueden tener otra segunda aplicación. En general eran lo que llamamos aislantes bituminosos, masa compound para rellenado de empalmes. Entonces siempre van a ser derivados del petróleo, por supuesto tienen un color negro, oscuro intenso, no absorben humedad y a temperatura ambiente son duros pero no se comportan como frágiles, ¿sí? Para acordarnos sería el tipo asfalto y brea, ¿no? Lo más típico. La estructura también es amorfa como las resinas, punto de ablandamiento por debajo de los 100 grados y son solubles en ciertos elementos químicos como el benceno o el sulfuro de carbono. ¿Cuáles son sus aplicaciones principales? Preparación de barnices asfálticos, mezclas y aislamiento para bobinado de ciertas máquinas, pero que ya actualmente las resinas sintéticas lo superaron porque nos permiten trabajar, como veíamos recién, en clase 155 y clase 180. Entonces esto ya, fíjense que una de las aplicaciones principales era lo que llamábamos masa compound o pasta aislante, que era para sellar o encapsular empalmes, cajas de uniones. Todavía en algunos lugares lo siguen usando y para hacer botellas terminales. Esto ya hoy en día las puntas de cables de media han sido eliminados estos materiales y se trabajan con otros elementos mucho más modernos, ¿no? Fíjense entre esos bituminosos el asfalto natural, también cuerpos derivados de los hidrocarburos no saturados, con ciertas propiedades eléctricas pero con muy baja rigidez dieléctrica.
asfalto de petróleo lo mismo, asfaltitas, otros, y asfaltos puros también no son de uso importante en ingeniería eléctrica, ¿no? Los betunes lo mismo, todos productos de destilación, y las breas lo mismo, subproducto de la destilación del petróleo. Las asfaltitas tienen una composición a partir del betún y con ciertos porcentajes de materiales y punto de ablandamiento menor de 130 grados. Lo mismo en este caso. Comparación de características de esos materiales derivados de los hidrocarburos. No vienen a lo que usamos actualmente en ingeniería eléctrica. Después vamos a tener las resinas sintéticas. Aquí sí aparecen otras características para la formación del barniz. Acuérdense, aquí vamos a hablar de siempre procesos químicos que nos permitan obtener la resina, ¿sí? Y es como si dijéramos la etapa previa a la obtención de un plástico. Tomo la resina propiamente dicha y la derivo para hacer mi barniz. Mis resinas para el barniz van a tener color claro, necesito que sean estables a la luz y al agua y ser solubles en ciertos disolventes o aceites para que yo lo pueda trabajar. Cuando hablamos de resina siempre nos remitimos al primero que desarrolló esos productos sintéticos, con la base química del belga que era Bekeland. Él realizó la mezcla del fenol con el formaldehído y desarrolló lo que nosotros después llamamos baquelitas, como nombre popular o comercial derivado del apellido del químico belga que lo desarrolló. Entonces, bueno, desde este momento en que se fabricaban esas uniones de fenol formaldehído como baquelitas, ha pasado mucho tiempo y aparecen resinas de poliéster, resinas melamínicas, epoxis, alquídicas y de siliconas. Acuérdense que las que nos permiten trabajar a mayor temperatura y en algunos casos también con mezclas de esas resinas. Eso permitió avanzar muchísimo en la fabricación de materiales aislantes y por supuesto de barnices aislantes porque nos permiten trabajar en clase térmica de 155, 180 y 220 grados, lo que veíamos en las tablas. Y además después, para fabricar barnices decíamos necesito aceites. Solo se usan aceites secantes y semisecantes en mezclas. Fíjense, aceites secantes, ¿qué quiere decir? Expuestos al aire y al sol, adquieren una característica firme, o sea, curan. La película sólida se basa en la absorción de oxígeno del aire y se fija al mismo. Si fuera semisecante, es una película menos firme que podría quedar algo pegajosa. Y los aceites no secantes nunca terminan de formar esa película firme, permanecen pegajosos. Entonces, para fabricar barnices o esmaltes, no voy a usar este tipo de aceites, ¿no? Siempre aceites secantes. Y entre los que se podían obtener hace mucho tiempo, aceites de lino, llamado linaza, secante, aceite de tun, que ya se fueron reemplazando, el perilla oil, oil tisica oil, distintas obtenciones de la naturaleza, aceite de castor, el típico aceite de ricino, aceite de soja, de aceites de pescado, distintas variedades de aceites para fabricar esmaltes. Luego teníamos los solventes y los diluyentes, con esas diferencias. Fíjense que es un solvente como líquidos que son adelgazantes, que disuelven las Fíjate, sustancias. Sí, fíjate si ser líquidos, los llamamos adelgazantes, que pueden disolver sustancias por sí mismos. En cambio, el diluyente no puede disolver esa sustancia que forma la película por sí mismo, ¿no? Una pequeña diferencia entre los dos. Y entonces, cuando yo tengo que aplicar un esmalte, si necesito capas delgadas, necesito disolver esos ingredientes formadores de película, ¿sí? Y en algunos casos necesito también trabajar con diluyentes. Por eso esa palabra adelgazantes en inglés es lo que nosotros llamamos thinner, ¿no? O thinners, adelgazadores. Entonces, bueno,
Esos materiales lo que me permiten es mejorar la facilidad de la aplicación. Necesito que esos elementos del barniz se depositen, me forman la capa adherente, uniforme y suave, y que no sea poroso, mientras que el solvente se va a ir evaporando. Entonces, muchas veces, ¿qué se hace? Se agregan diluyentes a buenos solventes, ¿no? Para mejorar un poco la cuestión económica. Entonces, mejora la volatilidad y se reduce el costo. Hay distintos productos para poder realizar eso. Esos solventes y los diluyentes van a ser siempre derivados del petróleo, del carbón mineral o la madera, ¿sí? Y van a tener distinto tipo de volatilidad. Son cuestiones muy particulares. Algunos productos podrían ser con base de metalol, etanol, alcohol amílico, trementina, acetona, partiendo de la madera. Esto lo mencionamos de manera informativa, ¿no? Dimetilcetona son destilados livianos del petróleo con ciertas características. Entonces, en este caso, ¿qué nos interesa? Y bueno, entender cuáles son las funciones que tienen esos barnices y esmaltes aislantes. Llenado de poros e intersticios en los materiales aislantes, lo habíamos mencionado varias veces. Tengo que ocupar espacios libres. Llenado de pequeños espacios libres entre espiras de una bobina de transformador, reactor, máquina rotante y entre bobinas y núcleo. Adherir espiras de bobinado entre sí y conexiones en conjunto. O sea, esos barnices y esmalte van teniendo ciertas funciones, ¿no? Y van a tener ciertas aplicaciones que pueden ser, supongamos, esmaltado de conductores para bobinado. ¿Sí? Vieron que el que trabaja en bobinado compra el conductor esmaltado, enamel conductors, ya sean alambres o planchuelas, y ahí ese barniz forma una película aislante superficial. Aparecen también impregnación de materiales porosos y fibrosos, como decíamos antes, impregnante y ligante para materiales compuestos, impregnación de bobinas individuales, impregnación de bobinas terminales, formación de películas externas de terminación y protección. O sea, los barnices y esmaltes cumplen una serie de funciones y se aplican en todo esto que decimos aquí. O sea, puedo tener barnices para esmaltado de conductores, puedo tener barnices aglutinantes, barnices para protección de cabeza de bobinas superficiales, o sea, toda una serie de aplicaciones en ingeniería eléctrica de estos productos. Siempre mencionamos los beneficios de impregnar. Y bueno, hay materiales que admiten una impregnación porque su naturaleza estructural nos dice que tienen un montón de alvéolos u oclusiones o espacios donde puede haber aire o algún gas. Entonces yo, con mi impregnación, desalojo el aire o el gas que podría haber y ocupo ese espacio siempre con un material de mayor rigidez dieléctrica. Podría ser un barniz o puede ser un aceite en el transformador o en un capacitor. ¿Está? Pueden ser en un elemento como un papel y un cartón o en una máquina terminada. Esos son los beneficios que me da la impregnación. ¿Y por qué me da esos beneficios? Y porque elimino el aire, elimino la humedad y todas las partículas de lo que podría ser un elemento ionizable que están metidas dentro del material. Acuérdense, cuando yo someta mi material aislante o dieléctrico a una diferencia de potencial, si yo no controlo eso, va a aparecer descargas parciales en el interior de esas oclusiones. Pero en este caso, además el barniz, cosa que no lo da el aceite en un trafo, me permite aumentar la resistencia mecánica. El barniz se adhiere, ¿sí? Y todo el material forma un conjunto, entonces me permite tener mayor resistencia mecánica. Mejora el coeficiente de transmisión del calor, una superficie continua que me ofrece un material, ¿sí? Digamos que si yo tuviera partículas o gases alojados en oclusiones, son malos conductores del calor, trabajarían como aislante. El barniz supera eso, ¿no? Además me produce un anclaje adicional para inmovilizar bobinas, o sea, mejora mi comportamiento frente a las vibraciones o movimientos de máquinas. Y por supuesto habíamos dicho que mejoro la rigidez dieléctrica al reemplazar el barniz por el aire, suponiendo que siempre son barnices que tienen mejores características. Y cuando yo hablo de métodos de impregnación, tengo que definir dos o tres formas básicas de realizar eso.
El método más sencillo es lo que se llama dipping, o sea, la impregnación por inmersión. Son instalaciones simples y me sirve para ciertas características. Ese método de impregnación por inmersión, o sea, sumergir la pieza en un baño, lo puedo hacer sin un prehorneado cuando estoy trabajando en piezas de baja tensión y muy sencillas, ¿no? Y siempre y cuando el curado final se haga a una temperatura por debajo de los 150 grados. Desde el punto de vista de la aplicación eléctrica no es el más aconsejable. Lo más aconsejable es siempre, como decimos, un secado previo, un precalentamiento. Ese precalentamiento me permite eliminar la humedad que puede haber en los aislantes y en todos los huecos, y después me va a facilitar la penetración del barniz. Entonces permite que pueda ser lo más viscoso posible. Y esto sí o sí se usa en máquinas de mayor tamaño, de baja y media tensión. O sea, el precalentamiento previo siempre como una condición importante para una buena impregnación. Y para hacer eso, ¿yo qué equipos necesito? Y bueno, necesito un horno o una estufa, ¿no? Un equipo que tenga un tamaño adecuado a lo que yo voy a impregnar y a lo que voy a precalentar. Por supuesto, si es un horno o una estufa, va a tener aislamiento, ¿sí? Con paredes de cierto material aislante, en algunos casos paredes doble con cámara de aire o manta cerámica, y después tener un sistema de calefacción que pueda controlar, programar temperatura y que trabaje de esa manera a las temperaturas que requiere mi producto. Necesito también un sistema de circulación de aire. Para yo impregnar una pieza, requiero temperaturas uniformes en todo mi horno. Es como si fuéramos a cocinar en el horno de casa y tenemos zonas de distintas temperaturas, ¿no? Acá yo necesito uniformizar usando un sistema de circulación de aire interna, un sistema de salida de vapores y gases y un sistema de acceso, o sea, puertas o tapas para que yo pueda colocar la pieza que voy a impregnar. Fíjense, acá les dejé un viejo dibujo que hacía el ingeniero Filippini, que dibujaba muy bien, y esto los hacían los apuntes y en el pizarrón. Fíjense lo que tengo acá. Una máquina eléctrica, un motor o generador que ingresó con su carro, paredes con un aislamiento en el medio, ¿sí? Después tenemos el sistema de calefacción, un sistema de salida de gases, un ventilador para movimiento del aire. O sea, tengo mi horno de secado esquemáticamente, ¿no? Y por otro lado tenemos también cubas de impregnación, un recipiente con tapa o paredes rebatibles y paredes dobles, que otra vez va a tener el aislamiento que decíamos, sistema de calefacción indirecta del barniz, limpieza para evitar el ingreso de suciedad o partículas en suspensión. ¿Y cómo sería mi proceso ahora? Yo tengo que impregnar una pieza por inmersión. Y bueno, lo primero, caliento el barniz a la temperatura que me indica el fabricante. A esa temperatura se controla viscosidad y yo puedo trabajar agregando barniz o solventes adecuadamente. Las piezas que tengo desde el prehorneado deben estar limpias y a temperatura superior a la del baño. Se introducen las piezas en el baño con los soportes que corresponda. El barniz va a ir penetrando en todos los huecos, desaloja el aire que va a ir ascendiendo hacia la superficie y cuando deja de burbujear se considera que ya el barniz ha ocupado todos los lugares. Y va a haber un tiempo que va a depender del tamaño de las piezas. Luego esos componentes se dejan escurrir sobre el baño y se pasan al proceso de curado. Se retiran las piezas, la cuba se deja tapada, o sea, es un proceso muy artesanal. Este es un esquema de una autoclave que también dibujaba el ingeniero Filippini con su sistema de calefacción indirecta, con estas cañerías que van a través de las paredes del autoclave, una boca de desagote y una boca para carga del aceite. Pero es un proceso muy básico. Este es un autoclave parecida a ese dibujo, donde uno puede impregnar por inmersión, pero es un proceso como tal bastante sucio, donde se desperdicia bastante material. Las piezas impregnadas y escurridas van al horno y ahí se realiza el proceso de curado del barniz. ¿Está? Yo necesito que el barniz cure respetando cierta temperatura con su ritmo de crecimiento, su rampa de crecimiento, y que también respete el tiempo en horas para alcanzar la temperatura de curado. Si no, no va a ser correcta la impregnación que hicimos. Fíjense un ejemplo de un horno con puertas abiertas y estantes para colocar las piezas
que se trabajaron. Y en este caso la diferencia, fíjense, este es un transformador de potencia de 13232 que entra con su carro a un horno de secado, ¿no? Fíjense que acá en este trafo pueden ver todas las partes que tiene con cartones, con tacos de madera abajo soportando las bobinas. Eso lo van a ver también en la visita con máquinas a Faraday y alguna fábrica de transformadores, ¿no? Y luego, en el curado hay que interrumpir la calefacción. En ese caso, bueno, se pueden abrir las puertas del horno y lograr que se eliminen los últimos restos de humedad y de solventes, para que el barniz termine, una vez que llega a la temperatura de curado, de endurecerse y formar esa capa uniforme pegada a la pieza. Son los distintos procesos que tenemos dentro de lo que es el uso del barniz. Acá llegamos a la primera parte del barniz y vamos a usar otra. Barnices utilizados en distintos tipos de aislamientos: aislación primaria, aislación secundaria, materiales para electrónica y para ingeniería. Aquí arriba tenemos algunas marcas características que veíamos recién, como Elmo y Elan. Fíjense que tenemos wire enamel. Cuando vean estos textos, es alambre esmaltado, con clase térmica de 105 a 220 grados, por ejemplo, ¿no? Alambre para bobinado. Vamos a ir viendo algunos materiales también aprobados por UL, amigables para todo el tipo de medio ambiente, barnices aglutinantes, bueno, distintas características de algunos fabricantes que tenemos ahí. Fíjense, en este caso Megaohm es un barniz horneable que nos permite llegar a clase H, con muy buena resistencia a químicos, solventes y la humedad. Se usa para motores herméticos, distintas variantes. El Megaohm 600 nos permite llegar a 220 grados, y fíjense que también da algunas referencias de vida útil: 20.000 horas a 215 grados o 40.000 horas a 205. Fíjense la diferencia que yo tengo en funcionamiento si mi máquina la trabajo a menor temperatura. ¿Está? O sea, resiste esas temperaturas sin que tenga una complicación de disminuir la rigidez dieléctrica. Entonces, un barniz utilizado para servicio pesado, donde se utiliza y donde tengo temperatura elevada y humedad. Motores de gran potencia, bobinados donde se genera gran temperatura, estatores, trafos, o sea, las aplicaciones del fabricante. Y fíjense que nos dice: el ciclo de curado trabaja de la siguiente forma. Fíjense: precalentar la unidad a 100 grados, luego enfriar, sumergir en el barniz cierto tiempo, en este caso hasta 30 minutos, escurrir y después hornear en los periodos siguientes. Fíjense que ellos nos dicen de 2,5 a 5 horas a cierta temperatura, de 1 a 4 a otra temperatura, de 1 a 2 a cierta temperatura. ¿Cuál es la propiedad de la película curada? Ese barniz curado 2 horas a 160 grados me permite tener cierta rigidez dieléctrica. Por ejemplo, en este caso lo dan como 4 kilovolts por milésima de pulgada. Ojo, acuérdense que esto no es volt por milímetro, ¿no? Unidades americanas, ASTM. Y después nos dice dónde hay que almacenarlo. Características típicas de esa película. El Corium Z202 es otro para máquinas. Muy buena resistencia dieléctrica, resistente a la corrosión, sella contra humedad, ácido, también para ciertos estatores de máquinas. Cura en muy pocos minutos y también nos va a dar cierta rigidez dieléctrica. Distintas variantes, ¿no? Z202R, el mismo que estábamos viendo recién, donde aparecen circuitos impresos, diodos, cableados, motores, bobinados de motores, contactos eléctricos, toda una serie de aplicaciones, ¿sí? El motor, otra vez, es un barniz, fíjense, que nos permite llegar a clase 155. ¿Por qué? Y porque está hecho con resinas, con aceite, con resina de poliéster. Entonces nos permite llegar a esta temperatura. Se puede impregnar por inmersión o por goteo. ¿Sí? Transformadores de baja y de media tensión. O Isonel, que nos permite llegar a clase 180. Otra vez, resina de poliéster modificada. Motores, trafos y alternadores. Distintas variantes. O barniz de tipo poliuretánico, también elevada temperatura y curado rápido.
componentes electrónicos, circuitos impresos, así que fíjense que son bobinas de campo, bobinas de control, distintas aplicaciones. En este caso, ese Syntite AC41 es una clase más baja, 130, porque trabajo con una resina de poliuretano. Color transparente o ámbar, densidad 7, ojo que esto está en libras por galón, viscosidad 125, flash point muy bajo, 27 grados, y la rigidez dieléctrica frente a estas solicitaciones de agua o ácido siempre excelente, que es lo principal, ¿no? Característica, clase térmica según UL, 130 grados. Fíjense que en este caso, este Syntite o Syntite AC41 lo ponemos porque ellos analizan el espesor del film, de film thickness, debe ser mantenido en no más de 1,5 milésima de pulgada por cada aplicación. ¿Y eso qué permite? Eso permite que se elimine el solvente y tenga un curado adecuado. O sea, en este caso también el fabricante recomienda cómo aplicar. Es como si nos enseñaran a pintar o qué hacer y cómo trabajar con las distintas capas que apliquemos de un barniz, ¿no? Bueno, el Loctite es una base de resina acrílica, ya esa marca es más conocida. Terminación transparente, curado a temperatura ambiente y trabaja con menos 40 a 125 grados y tiene muy buena rigidez dieléctrica. Esa aplicación del Loctite 3900 para protección de circuitos impresos, componentes electrónicos. Vieron que muchas veces una plaqueta electrónica uno la puede comprar con o sin protección de barniz transparente. Por supuesto que dependiendo de dónde lo va a usar uno. Cuando uno compra un PLC o las plaquetas base, los circuitos impresos con la protección de ciertos barnices, el costo se va a ir aumentando levemente, pero depende de dónde yo vaya a usar esas plaquetas o circuitos impresos, ¿no? Por eso es algo importante eso definirlo. Y fíjense que en ese caso nos dan las propiedades eléctricas, como decíamos siempre, resistividad volumétrica y resistividad superficial. Acuérdense, la volumétrica siempre ohm por centímetro. Fíjense que da 10 a la 15. La superficial en ohms, 10 a la 17. Dos valores muy buenos. Rigidez dieléctrica, con la 60243, 65 kilovolts sobre milímetro. Y la constante dieléctrica, que en este caso no es aplicable para lo que estamos haciendo, pero también fíjense que acá, presten atención muchas veces, que dan la constante dieléctrica y la tangente delta, como dos números juntos, ¿no? El primero, la constante dieléctrica, permitividad relativa, y el segundo, las pérdidas, tangente de pérdidas, ¿no? O sea, las 4 propiedades básicas que siempre nombramos. Y acá algunas características más de lo que es el material sin curar y el material curado. Acuérdense que nosotros tenemos que llegar a esto, un material que cure respetando los tiempos de proceso, la temperatura que hay que alcanzar y el tiempo que hay que dejarlo. Y esa siempre es una discusión entre ingeniería y producción, ¿no? Porque producción quiere entregar todo lo más rápido que pueda, la ingeniería o los laboratorios piden hacerlo de cierta forma para que se cumplan los tiempos de especificaciones. Y nos va a dar los valores característicos. Inclusive fíjense que ahora, como estamos hablando de barnices, fíjense que nos dice la dureza York. ¿Se acuerdan que era la última que veíamos, que se aplicaba en siliconas también en productos blandos? Con un durómetro 60, es ese valor de dureza, ¿no? En ese caso también nos recomienda cómo usarlo. Fíjense, directivas para usarlo. La superficie debe estar libre de todo lo que es grasa, residuos iónicos. Hay que manejarlo cuidadosamente. Hay que hacer un spray sobre el tablero a 15-20 centímetros de la superficie, girar el tablero y repetir la aplicación. Toda una serie de características para que ese circuito impreso quede bien cubierto, ¿no? Y algunos ejemplos de otro barniz aislante, el Sprayon 600, que también viene con el formato de aplicación en aerosol.
y se va a aplicar en bobina de motores, bobina de campo, trafos, armadura. Por supuesto que acá va a haber instalaciones que son bombas de vacío, tanques donde voy a tener mi producto aceite o resina, ¿sí? Difusores, distintos elementos, válvulas, todo lo que yo necesite para poder impregnar correctamente este que es mi producto, que viene de la etapa previa de bobinado. Después yo lo tengo que impregnar con presión y vacío. Por eso la sigla VPI. Este es el producto que está terminado. Fíjense, estos son reactores de filtro para media o alta tensión que se apoyan sobre aisladores y se puede montar una fase encima de otra o cada uno en un espacio side by side, o sea, lado a lado. Fíjense, todos estos que ven acá, todos los concéntricos que se ven ahí, son todas las partes del bobinado. Aquí abajo tiene una estrella, este es el borne de entrada, y del lado superior tiene el borne de salida. Pero todo esto es lo que se sumerge y se impregna. Fíjense, impregnación, cobertura y curado con distintos materiales, ¿no? Distintas resinas con su endurecedor y características distintivas. El curado se realiza a temperatura ambiente. Son sistemas de resina más un endurecedor. La palabra hardener, endurecedor. O sea, la resina requiere un segundo componente para que después a temperatura ambiente o a temperatura mayor se produzca el proceso de endurecimiento, de curado, ¿no? Entonces, bueno, distintas variantes con, fíjense en este caso, un esquema de curado, como decíamos recién, de 25 a 30 horas a 20 grados, de 15 a 20, 30 grados, de 12 a 15 a 40 grados. Distintos esquemas, para uno o para el otro. Fíjense en este caso, es una imagen que habíamos visto de Alemania, Hans von Mangold del reactor. En este caso con núcleo de hierro, se va a sumergir en un autoclave, que es mucho más chiquita que la anterior, y acá se produce el proceso de impregnación para obtener una clase H. Esta foto ya la habíamos visto en clase térmica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Y que yo voy a obtener un estado de impregnación mucho mejor que si lo hubiese hecho por inmersión. Y me asegura un mejor anclaje entre bobinado y núcleo de la máquina, mejor protección contra vibraciones. Ahora, en el caso de la reparación del bobinado, es más desventajoso porque tengo el bobinado mucho más fijado al núcleo. El proceso de presión y de vacío me asegura llegar a todos los recovecos que tenga mi bobinado con el material de impregnación. ¿Y ese autoclave qué tiene? Ese autoclave va a tener conexión inferior con válvula para salida al barniz, conexión superior para el paso de la bomba de vacío, con el paso para usar nitrógeno y para sellar, va a tener visores, válvulas, bomba de vacío y accesorios, distintas características. Acá tienen otra vez otro dibujo del ingeniero Filippini donde dentro del autoclave tengo mi máquina colocada, apoyada sobre ciertos tacos, y después voy a tener la entrada del gas inerte que use el nitrógeno para sellar y para presionar. Acuérdense que dijimos que vamos a impregnar con presión y vacío. En un momento hacemos vacío, o sea, eliminamos todo lo que hay dentro. Ingresa el barniz, llega a todos lados y después le hago ciclos de presión y vacío para forzarlo a que entre a todos los lugares de la máquina, ¿no? Por eso tengo que usar una bomba de elevado vacío con su booster. Y eso metido dentro de este autoclave, como decíamos recién. ¿Cuál es el procedimiento? Como siempre, el secado previo de las piezas. Si bien hay personas o empresas que lo toman como opcional, para nosotros siempre es fundamental. El secado, el precalentamiento previo para eliminar todos los rastros de humedad. Y bueno, luego viene la etapa de vacío. Se abre cierta válvula, se conecta la bomba de vacío, se cierran otras válvulas de ingreso de aceite y voy a estar cierto tiempo haciendo vacío sobre el recipiente hasta eliminar todo el aire que esté dentro del autoclave. Y una vez que yo llegue a cierto nivel de vacío, lo puedo medir en milímetros de columna de mercurio, por ejemplo, ahí libero el ingreso del barniz, que al haber vacío en el autoclave va a fluir tranquilamente
siempre trabajado a la temperatura que corresponde, y va a ir penetrando en todos los huecos que tenga, porque se va a producir como una succión interna desde fondo del autoclave hacia el exterior. Entonces, cuando yo por los visores veo que se alcanza cierto nivel, cierro el ingreso de barniz y permito que se estabilice. Y luego, para ayudar a ese proceso, abro otra válvula y ¿qué hago? Inyecto presión a través del gas inerte utilizado. Cuando decimos gas inerte, en general lo que usamos, ¿qué es? Y sellamos con nitrógeno. Tengo mi tubo de oxígeno, de nitrógeno, o mi tanque con nitrógeno, y voy a sellar y a forzar a que el barniz, con cierta presión, todavía pueda viajar a los lugares más inaccesibles de mi bobinado. Una vez que pasó ese tiempo, cierro la válvula de nitrógeno, desagoto el barniz que haya quedado al depósito y realizo el escurrimiento. Y luego tengo que sacar la pieza y llevarla al curado. Porque yo acuérdense que una vez que la impregnaba necesitaba respetar los tiempos de curado, las temperaturas correspondientes para que solidifique. Fíjense, en este caso pueden ver en la parte de atrás en color gris el autoclave y aquí adelante en celeste lo que es la bomba de vacío, que va a trabajar, bueno, acá tiene una trampa para los condensados, se conecta al autoclave y después además tiene un booster para poder obtener mejores niveles de vacío. Acá pueden ver un autoclave de puerta frontal abierta y en este caso, en vez de ser un producto que es impregnado con barniz, lo que pusimos es un carro con capacitores que se van a impregnar con aceite, con un fluido dieléctrico. El carro ingresa dentro del autoclave y se conectan los distintos elementos con unas cañerías por donde va a viajar el aceite. O sea, acá no es una impregnación por inmersión, sino se impregna cada una de las cajas. Y además, esos procesos que dijimos de barniz para ciertos componentes los llamamos encapsulado. O sea, hay capacitores, plaquetas o mini componentes que lo que tienen es la realización de un encapsulado para darle terminación exterior. Y ahí tenemos encapsulado para ciertos componentes, con algunos resinas y endurecedores de nuevo, ¿no? Nos permite tener una terminación, esto es un encapsulado con poliuretano, cura a temperatura ambiente. El siguiente ya tiene una resina epoxi, nos permite subir de clase térmica. También con curados a temperatura ambiente, RT, distintos componentes, resina más endurecedores. Acuérdense que son dos componentes, ¿no? Y algún equipamiento para encapsulado de pequeñas piezas, pequeños capacitores, bobinas. Son máquinas en las cuales voy a colocar la resina y el endurecedor y esos dos componentes me van a permitir llenar la cavidad donde está mi capacitor, mi bobina o mis contactos. Acá se ven los dos recipientes típicos y se ve que son autoclaves, por supuesto, mucho más chicas que la del reactor o del transformador que veíamos antes. Son equipamiento para encapsulado de componentes. Otra vez, ¿no? Una máquina dispensadora de resina y endurecedor. Siempre acuérdense que tenemos que lograr un proceso que nos permita aislar a mi pieza de la humedad y de los agentes atmosféricos. Entonces, enumeramos a continuación algunos errores comunes que pueden ocurrir en el manejo de los barnices, las resinas y los impregnantes. Y trabajar con barniz frío, trabajar con barniz a mayor temperatura, a mayor viscosidad o con baja viscosidad. Todos estos son errores que nos van a producir un mal encapsulado o una mala impregnación de mi componente. Fíjense, errores en las piezas que voy a impregnar o encapsular y que las piezas estén sucias o estén húmedos o frías o muy calientes. Fíjense que estos ya son errores de proceso. Yo puedo tener el mejor material, pero si lo uso mal, como conclusión voy a tener una falla. Errores en el proceso del horneado final, en el curado. Ingresar piezas impregnadas al horno caliente. Acelerar el proceso de aumento de temperatura, caso típico de apuro de producción. No alcanzar la temperatura de curado T sub C, caso típico de apuro por producción.
no mantener las piezas a esa temperatura el tiempo adecuado. De nuevo, caso típico de apuro para tener que entregar materiales por cuestiones de productividad. Y esto son cosas que hay que controlar, porque si no el problema uno lo tiene después cuando falla en campo y viene el reclamo. Esto es control de proceso, se llama. De nuevo, podemos usar los mejores materiales, pero si el que los usa no presta atención a las variables del proceso, vamos por las dudas esa sigla, por si la ven en manejo de sustancias delicadas o peligrosas, Occupational Health and Safety Assessment Series. Eso es lo que quiere decir. Para nosotros sería gestión de seguridad y salud ocupacional. O sea, hay condiciones que hay que tener cuidado cuando uno maneja líquidos. Esos líquidos pueden ser impregnantes, fluidos dieléctricos para trafos, capacitores, barnices o sustancias con cierto grado de peligrosidad. Entonces siempre hay que seguir cierta normativa, ¿no? Fíjense que esto, ¿qué quiere decir? Y bueno, que los que compramos ciertos materiales o líquidos para usar, le tenemos que requerir siempre al fabricante lo que llamamos data sheet, pero la data sheet de seguridad. Hay una hoja de datos técnicos, es lo que llamamos planilla de datos garantizados. Pero además también hay planillas técnicas de seguridad. Es como si fueran los datos de seguridad que nos dice el fabricante del fluido. Por ejemplo, nosotros traemos fluido dieléctrico de Francia. Ese fluido dieléctrico tiene toda una serie de características técnicas. Acuérdense, rigidez dieléctrica, punto de inflamación, punto de combustión, todo eso. Pero además tiene, al final, la hoja, lo que llamamos la hoja de seguridad. ¿Está? Fíjense, por ejemplo, en este caso, el producto ¿cuál es? Barniz de aislamiento rojo, Red Insulating Varnish, ¿sí? Y complies de acuerdo con la comunicación de olla de riesgos de olla, la estándar 29. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, eso nos está diciendo las características de peligro, ¿no? H226, líquido inflamable, ¿sí? Causa irritación en la piel, puede causar reacciones alérgicas, puede causar irritación en los ojos, peligroso si se inhala, toda una serie de cosas. Entonces, contra eso uno tiene que prestar atención. Entonces, la identificación de los peligros nos permite dar una clasificación de los fluidos. Líquido inflamable categoría 3, toxicidad categoría 4, irritación de la piel categoría 2, irritación de los ojos categoría 2A, ¿sí, no? La cuestión carcinogénica categoría 2. Ahí está. Entonces, además tenemos que tener la composición y la información de quiénes son los ingredientes o quiénes son las resinas básicas, ¿no? La naturaleza química. Y es una solución de resina alquídica modificada. Ese barniz rojo que mencionamos es una resina alquídica. Y esa resina alquídica que tiene ciertos componentes peligrosos, ¿cuáles son? Sileno, etilbenceno, óxido de hierro. Entonces cada uno de ellos en cierta concentración. ¿Y qué nos dice esa hoja de seguridad? Y bueno, consejos generales, ¿sí? Salir del área de peligro, hay que mostrar esta hoja de seguridad al doctor que lo va a atender, no dejar a la víctima desatendida. Si lo inhaló, consultar a un responsable después de significativa exposición. Si está inconsciente, llevarlo a una posición de recuperación y consultar al servicio médico. En caso de contacto en la piel, otra vez llamar al responsable médico. En caso de contacto con los ojos, ¿sí? Si lo bebió, si lo respiró, todas características típicas, ¿no? Y además también dan qué hacer en caso de que tengamos un incendio, como firefighting measures, ¿no? Medidas para pelear contra el fuego. ¿Con qué lo vamos a extinguir? Y bueno, acuérdense, uno por higiene y seguridad en cada fábrica tiene capacitaciones para ver qué se usa en caso de los distintos tipos de incendios. Y yo le puedo tirar dióxido de carbono, polvo químico, no le voy a tirar agua. Porque fíjense, acá se lo están diciendo, medios de extinción inadecuados, unsuitable, high volume water jet, ¿sí? Agua a presión. Entonces, esas hojas de seguridad nos van a dar todas esas características que decíamos recién. Cuidado desde el punto de vista de la persona y de las instalaciones. Y aquí terminamos esta parte,
que ya habíamos visto. Ahora en todo caso arrancamos con Claudio